me hace reflexionar sobre mi vida, me hace sentirme diferente y cada día ser mejor. A esto me refiero con un análisis de la Cábala. ¿Qué es la Cábala? La Cábala es algo que nos hace ser mejores. Se estudia el hombre a sí mismo, se estudia la psicología, se estudia en el alma, se estudia en la religión, se estudia en el universo. Mas sin embargo, todavía no llegamos a comprendernos en su totalidad. Continúo diciendo que no soy un experto en el estudio de la Cábala, ni soy un maestro. Me gusta compartir el estudio de la Cábala. Tengo compañeros de grupo donde les imparto algunos temas, algunos simbolismos de estudio de la Cábala. ¿Qué no es Cábala? Cábala es todo aquello que te haga sentir que no tienes un valor propio. Las personas no sacan lo mejor de sí mismo, no conocen su potencialidad. La Cábala es aquello que te hace ser cada día mejor, diferente. Cuando estamos fuera de un estudio de Cábala, es una parte egocéntrica que nos hace sentir que somos únicos egocéntricamente. Se ha convertido en una moda. La mayoría de veces nos metemos a YouTube y vemos muchas confusiones de estudio. Algunos maestros ortodoxos, algunos de iniciación, algunas escuelas místicas, algunas escuelas esotéricas, algunas escuelas ocultistas, y no sabemos por dónde comenzar. A esto me refiero nuevamente con decir que no soy un experto de Cábala. Puedo ser criticado, puedo ser juzgado, porque a lo mejor no estoy en la línea de algunas personas, de algunos estudiosos, de algunos maestros, de algunos rabinos. Mas sin embargo, yo quiero dar un análisis claro de lo que es la Cábala. Este análisis que quiero comenzar a dar es que la Cábala estudia 4 niveles o 4 puntos y que todos están relacionados entre sí, desde el universo al hombre. Quiero comenzar desde el principio, donde es la palabra, el Génesis, y Dios dijo. Hablamos de la parte primera, que es la teogonía, el estudio de Dios, desde la ausencia hasta la presencia. La ausencia es el silencio, la presencia es la palabra. Cuando empezamos a hablar, nosotros empezamos a hablar desde nuestro sentimiento, desde la parte egocéntrica, desde el ego. Cuando quedamos en silencio, dejamos que todo aquello que ha salido de nosotros, aquellas palabras que pronunciamos, empiecen a tener un reflejo en este campo llamado tierra. Es el reflejo de nuestros pensamientos, es el reflejo de nuestras emociones. Continuamos con otro estudio, después del estudio de Dios como teogonía, con la cosmogonía, que es el estudio de los planetas, de los astros, conocida como la astrología, el universo, los campos cuánticos. Continuamos después con la androgonía, que viene siendo el estudio del hombre y toda su psicología, desde el pensamiento, los sentimientos, las emociones. Y seguimos con el estudio de la fisiogonía, que es el estudio de los órganos físicos. Este campo es una forma simbólica, porque de ahí se desprende también
Algunos eventos como estudios de la astrología, del tarot, de la palabra, de la Biblia. Tenemos después que el estudio de la cábala, como la brujería, la hechicería, la ciencia. Otra de las consideraciones en el estudio de la cábala es la Biblia en sus diferentes modos de interpretación. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con el estudio de la cábala, sentimos que estamos totalmente perdidos. Y empezamos a desorientarnos hasta que un compañero, un maestro, nos vuelve a indicar el camino. Muchas veces se me han acercado a mí personas que me dicen: ¿qué libro estudiar de cábala para iniciarme? No hay ningún libro que una persona pueda leer por sí misma si no tiene un compañero o un grupo de estudio. Por la misma razón que acabo de comentar, la psicología, la magia, la Biblia, la brujería, la hechicería, todos esos son puntos que desorientan al ser humano. Todos son puntos que confunden en el estudio de la cábala. Son diferentes ramos de estudio de cábala. Algunas personas se van por el lado de la brujería en cuestiones de cábala. Otras personas se van por el estudio de la psicología en el campo del estudio de cábala. Algunas otras personas se van por la iniciación en el estudio de cábala. Otras personas por el estudio de la simbología, como viene siendo la astrología, el tarot, la numerología, y algunas personas combinan el budismo con la cábala. Algunas personas combinan el tarot, la astrología y la cábala. Y algunas personas se meten en la parte de la brujería, del ritual, para querer controlar su vida y poder controlar algunas situaciones de problemas familiares, empresariales, y buscar el éxito en la vida económicamente hablando. Todo esto confunde mucho al estudiante de cábala. En estos 20 años que tengo como estudiante de la cábala, me permito decirles con toda claridad que cada vez que nosotros estamos estudiando y vamos avanzando en su progreso de estudio, la mente empieza a encontrar herramientas que nos elevan a otro lugar, a otros campos superiores. Cuando me refiero a otros campos superiores, estamos hablando de una mente abstracta que se empieza a contactar con otras fuerzas. Algunas personas pueden llamarlas el astral superior, la clarividencia, desarrollos de poder, la intuición. En el estudio de la cábala también podemos encontrar a los ángeles, la jerarquía angelical. Y en esos planos es que también entra como un estudio a la cábala. Otra de las cosas que maneja la cábala es un simbolismo que se ha representado, y me traje una lámina que es el árbol de la vida. Este árbol de la vida es la forma de estudiar principalmente la cábala, pero en sus diferentes formas de estudio también encontramos la Torá, la Biblia, encontramos el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Bajir, y todos estos son diferentes modalidades de estudio, porque al final de cuentas la interpretación es la que cuenta, y en esa interpretación son también 4 formas y características de interpretar el estudio de la Biblia y
los diferentes libros que acabo de mencionar. En hebreo, como un anagrama, significa Pardes. Pardes significa paraíso, mas sin embargo es una letra por cada nivel de estudio. Tenemos en Pardes la parte de la letra primera, que es P, significa Peshat. Esa es la forma más literal, cronológica de estudiar la Biblia. Tenemos Ramés, y esta parte es la parte simbólica, alegórica, sentimental de interpretar y de sentir la Biblia. Deresh es la parte mental, filosófica, también de interpretar la Biblia. A esta parte sí quiero hacer una pequeña alusión, porque cuando el hombre estudia esta área, hace los cuestionamientos y exige respuestas. Por eso es que evolucionamos como seres humanos. Un ejemplo es que a lo mejor todos decimos, cuando fue exiliado Caín de la tierra por matar a su hermano, si eran los únicos del planeta, ¿por qué lo iban a matar otros seres existenciales? Y se le pone una señal. Es una primera pregunta para iniciar. ¿Por qué? Y se exige una respuesta, y es válido. A esto le temen a veces los rabinos, los sacerdotes y las religiones, cuando cuestionamos, cuando preguntamos. Esa es la parte de Ramés. El cuestionamiento, las preguntas. Y es válido exigir, gritar. ¿Por qué a mí? Esta es la parte más importante, porque luego nos convertimos en apóstatas. Nos ponemos en rebeldía ante la religión, ante estos cuestionamientos, ante estas preguntas. El hombre empieza a evolucionar a través de la interpretación de la escritura de la Biblia o de los libros. Las personas que les gusta la Biblia, estudiarla, se han de preguntar muchas veces, ¿quién escribió la Biblia? ¿Por mandato de quién? Las reglas, las leyes. Tener cuidado como estudios o campos de estudios de la Cábala es muy importante. Empieza a desprenderse las personas de la familia, del dinero, de lo espiritual. En cualquier campo, las personas se pueden ir desprendiendo por una falsa interpretación. La Cábala no está peleada con el dinero. La Cábala no está peleada con el espíritu. La Cábala une materia, dinero y espíritu. La Cábala te hace ser mejor cada día en esos campos, en la parte económica y en la parte espiritual. La idea principal es saber entender y saber discernir en lo que se busca y en lo que se enfoca. Tener cuidado en los estudios de Cábala, porque si hay una parte que confunde y desorienta, y hay personas que sí han quedado mal mentalmente, esquizofrénicamente, se meten en áreas que no han comprendido y no han entendido. Muchas de las veces, al querer comenzar con rituales que no son comprendidos, empiezan a encender sus velas, a pedir
Porque un libro les dice cómo hacerlo, pero no saben las fuerzas que se están desatando. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado cuando iniciamos estos estudios. El misticismo, el ocultismo, el esoterismo son propios estudios de la Cábala, sus diferentes interpretaciones. La parte primordial que el estudiante tiene que tener como cuidado es su esencia, su alma. El alma le está indicando que sí y que no. Tiene un raciocinio con el cual tiene que estar analizando continuamente las palabras, los simbolismos, la escritura. Yo les puedo decir con toda claridad que ninguna persona se mete a estudiar Cábala si no es por algún interés o algún deseo. Estos estudios vienen a reflejarse como una moda por los cantantes. La Cábala no es idolatría. La Cábala no tiene que seguir maestros. La Cábala no tiene que seguir gurús. La Cábala nace desde el alma y sí tiene a personas como ejemplo de vida. Pero un gran maestro, un buen rabino, nunca va a querer que lo sigas, nunca va a dejar que lo idolatres. Simplemente te va a seguir, te va a enseñar y te va a decir cuál es el camino a seguir hacia tu propia realización. Un gran maestro, un gran rabino, va a tratar de que desarrolles tus potencialidades, que desarrolles tu creatividad, que aprendas a razonar, que aprendas a discernir y que te vuelvas cada día mejor. Esto es un gran maestro de Cábala. A la mayoría de personas les puedo recomendar que en cuanto ustedes sientan que hay un maestro que quieran un gran reconocimiento como maestro, huyan. Empieza la idolatría, comienza el egocentrismo. Es un gran maestro, sí, cuando realmente no permite que lo sigas, cuando realmente permite que argumentes tus ideas, que argumentes tus pensamientos. Y que se puedan discutir por si hay alguna desorientación mental, por si hay alguna desorientación emocional. Hay que discutirlo, hay que confrontarlo. Si la Biblia de alguna manera te exige que la cuestiones, ¿por qué no cuestionar a un ser humano? Hablar de Jonás, ¿qué es la ballena como simbolismo? Un monstruo marino. El monstruo marino se puede considerar como la parte del inconsciente o subconsciente, y entramos a la fase psicológica del ser humano. Las aguas de repente como simbolismo se pueden interpretar como las emociones, como ese mar que nos voltea de un lado a otro y que nos ahogamos. Y todos nuestros pensamientos se pueden considerar como ballenas.
aquellas ideas magníficas que quieren salir y que se quieren desarrollar y que nosotros no permitimos que salgan por nuestro miedo. El ser humano está capacitado para ser mejor. El ser humano tiene que desarrollar sus potencialidades, tiene que evolucionar. Desde ahí es la presencia del ego. El ego no puede de alguna manera acelerarse, sobreestimarse. El ego tiene que ser controlado, mas no asesinado. En algunas religiones quieren asesinar el ego, pero yo les comento y les pregunto, si una persona no tuviera ego como carácter, como personalidad, ¿qué sería del ser humano? ¿Una persona débil? ¿Una persona sin voluntad? Gracias al ego nos podemos desenvolver, nos podemos desarrollar. Por eso no es bueno matar al ego. Es bueno controlarlo. Es bueno conocerlo, mas no asesinarlo, no destruirlo. ¿Cuántas personas de aquí tienen una profesión? ¿Cuántas personas de aquí tienen un negocio? ¿Cuántas personas de aquí han sido capaces de lograr algo en su vida? Gracias a la voluntad, gracias al ego, gracias al carácter. A esto me refiero, que el ego es bueno cuando lo conocemos. A esto me refiero, que esto es bueno cuando el ego produce algo entre nosotros para un crecimiento. El ego se encuentra en todas las partes de la vida. Queremos destruir una persona, es muy fácil. Simplemente díganle a esa persona, qué buena eres. Eres muy linda, eres una persona muy buena. Y automáticamente la van a empezar a destruir. Le van a quitar su carácter y le van a quitar su voluntad. Porque ahora imagínense, cada vez que ustedes se acercan a esa persona, van a lograr que haga lo que ustedes deseen, lo que ustedes quieran. Porque ya les sembraron la palabra semilla de persona buena. Ahora imagínense cómo va a andar ese ego por el mundo, por la vida, como persona buena. ¿Se le imaginan? Continuamente va a decirles que no y siempre va a aceptar el sí como un servicio, aunque no sea de su voluntad. El ego se manifiesta en la humildad. ¿Cuántas veces han escuchado? Soy su más humilde servidor. Allí se encuentra ya la presencia del ego. Esas características hay que tener mucho cuidado, porque una persona que sabe lo que ha vivido, que sabe con lo que se ha confrontado en su vida, esa persona puede controlar y manejar muy bien su ego. Cuando conocemos una persona exitosa y que viene desde abajo, sabemos que le ha sufrido, sabemos que le ha batallado, sabemos que se ha superado.
Pero lo que nunca vimos es todo el esfuerzo que le puso para superarse. ¿Cuántas veces ustedes se han desvelado por lograr una meta? Por lograr algo en la vida. Recuérdenlo, se han desvelado en hacer tareas, se han desvelado en servir a algún familiar que está enfermo. Y todo es parte de un servicio, todo es parte de un ego. El ego no se destruye, el ego se controla. Esas son las características. Yo les comentaba hace rato como estudio, se estudia el árbol de la vida como un simbolismo. Este árbol de la vida, ustedes van a ver circulitos y rayitas. Este árbol de vida tiene mucho simbolismo. Cada círculo está representando algo, una virtud de Dios. La persona que conoce el árbol de la vida se puede reflejar en cada esfera como una virtud a desarrollar, una virtud para ser mejor. En estas esferas